Bienvenidos a un nuevo episodio de Nefroberenar. Estamos aquí con Celia Aedo, residente nefróloga del Hospital General de Valencia, y hoy vamos a revisar un tema que nos ha cautivado mucho durante la presentación del abstract y que incluye varios especialistas. Celia, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como ya me ha presentado Marco, soy la R4 del Hospital General de Valencia y hoy os vengo a hablar de la última presentación antes de las Navidades, que la he titulado Interconsulta 3 bandas, cuando el reumatólogo, el hematólogo y el nefrólogo se ponen de acuerdo. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, os presento a nuestra paciente, que es una mujer de 62 años que como antecedentes a destacar tiene alergia a las quinolonas, hipertensión sin tratamiento y diabetes mellitus, y una enfermedad renal crónica ya estadio 3A. Celia, seguimos viendo la primera diapos, ¿eh? No sé si tendrás que correr. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora, ¿veis la segunda ya? Ahora sí. Vale. Pues a ver si... Madre mía. Es que fatal. Se me va a descuadrar entero. Perdón. Sí. Perdón. Vale. Ahí lo veis. Ahora sí. Perfecto. Vale. Bueno, y como antecedentes es una enfermedad renal crónica, estadio 3A, con una creatinina basal ya en septiembre de 2022 de 1,1 y con una proteinuria ya 3, secundaria a la diabetes mellitus, sin seguimiento en nuestras consultas. Bueno, pues en los últimos 4 meses, desde junio, se había visto un empeoramiento progresivo tanto de la función renal de la creatinina como de la proteinuria. Como tratamiento habitual a destacar metformina, sitagliptina y dapagliflozina. Todo esto comienza cuando el día 8 de junio la paciente ingresa en cardiología por un debut de insuficiencia cardíaca con fiebre reducida, con una miocardiopatía dilatada, con una hipertensión pulmonar grave y una agudización de su enfermedad renal crónica, ya con 1,6 de creatinina. La paciente se lleva un cateterismo y se objetiva eso, hipertensión pulmonar severa, y también en el TAC pulmonar se ve un derrame pleural bilateral y un derrame pericárdico. Bueno, se da de alta a la paciente el día 13 y se siguen consultas externas de cardiología. La paciente, bueno, el cardiólogo obviamente está preocupado y decide enviar a la paciente a las consultas de reumatología para descartar una enfermedad autoinmune sistémica o una miocardiopatía infiltrativa. Entonces, en reumatología, que la ve en agosto y en septiembre en consulta, le pide una batería de pruebas bastante extensas. En la analítica sanguínea, a destacar, se observa que tiene una bicitopenia con una hemoglobina de 9,7 y una plaquetopenia de 92.000. La creatinina ya la tenían 2. A destacar también ANA positivo, los anti-DNA negativos, consumo ocasional del complemento y el estudio de heces, las serologías, el CUMS negativos, pero sí que salió el anticuerpo anticardiolipina IgM positivo. Se decide hacer un PET-TAC para descartar patología tumoral y efectivamente pues, se descarta. Bien, con todo esto, obviamente, el reumatólogo queda muy preocupado y tiene muchas dudas. Por lo tanto, como buen reumatólogo, decide iniciar corticoides de forma empírica y ingresar a la paciente para completar el estudio y realizar una biopsia renal. La paciente ingresa en reumatología y se realiza la biopsia renal el día 2 de octubre. En este momento la hemoglobina es de 8,4, las plaquetas son de 105.000 y la creatinina está variando entre 2,2 y 2,5. El móvil de Ana Ávila, por favor. Está en sonido. Vale, entonces, el día 18 de octubre ya tenemos el resultado de la biopsia. Y en este resultado lo que obtenemos es un patrón de glomerulosclerosis sin depósitos inmunes compatible con nefropatía diabética, ya estadio 3, estadio 4. ¿Qué pasa? Que lo vemos en el PAS, los glomérulos aquí esclerosados, y también lo vemos en la tinción de hematoxilina y oxina. Por otra parte, veíamos estas imágenes que en un principio nos parecían nódulos diabéticos,
pero que nuestra patóloga, que la verdad es que es muy buena, no le cuadraba del todo la morfología y decidió teñir con CD61, obteniendo que eran agregados plaquetarios intravasculares, compatible con una microangiopatía trombótica en fase aguda y crónica que afectaba a vasos de pequeño y de mediano calibre y también a los glomérulos. Además, se confirmó la vía electrónica y bueno, la inmunofluorescencia fue negativa. Bien, por lo tanto, entonces lo que tenemos es una MAT, una microangiopatía trombótica. ¿Por qué se caracteriza esto? Se caracteriza por una trombopenia periférica por hiperconsumo. Es decir, lo que sucede es que en los vasos de pequeño y de mediano calibre se forman trombos, y por lo tanto las plaquetas disminuyen debido a este hiperconsumo. No es central. ¿Y qué es lo que sucede? Que además presentamos una anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué? Por la rotura mecánica de los hematíes al pasar por entre esos trombos. ¿Qué vamos a presentar? Pues datos de hemólisis en la analítica como el LDH elevado, la aptoglobina consumida y la presencia de esquistocitos, que aquí los vemos. Importante, no es inmune. El test de Coombs debería dar negativo porque es mecánico. La tercera afectación más frecuente sería la renal. Entonces, claro, tenemos una microangiopatía trombótica, pero ¿cuál es la causa? Porque tenemos múltiples causas, las primarias y las secundarias. Bueno, pues vamos a ver cuál tenía nuestra paciente. Y para hacer el diagnóstico diferencial era necesario pedir una batería de pruebas pues, extensa, completar un poquito lo que había pedido el reumatólogo. A nivel de bioquímica, pues que no se nos olvidaran los parámetros de hemólisis, el Coombs, una orina completa, el ADAMS-13, toxina SIGA, la autoinmunidad completa, descartar las pruebas microbiológicas y el estudio de imagen, que bueno, teníamos ya aparte, pero había que completarlo. Entonces, con todo esto decidimos ir uno a uno haciendo el diagnóstico diferencial. Empezamos por las microangiopatías trombóticas primarias. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tendríamos el síndrome hemolítico urémico asociado a infección, que como sabemos es secundario a la toxina SIGA del E. coli. Luego tendríamos el atípico, que es por una alteración de la vía alternativa del complemento. Y luego tendríamos también la PTT, la púrpura trombótica trombocitopénica, que es por un déficit del ADAMS-13. Entonces, lo primero que decidimos descartar pues, fue la PTT. En la PTT, la afectación clínica es de predominio neurológico con respecto al renal, convulsiones, bajo nivel de conciencia, ictus y de forma más leve cefalea y visión borrosa. Y además es necesario confirmar que la actividad plasmática del ADAMS-13 es menor del 5%. ¿Qué pasa? Que nuestra paciente no tenía afectación neurológica y aunque en un principio se pidió el ADAMS-13, después se decidió cancelar porque se calculó el Plasmic Score, que es una escala que lo que hace es predecir la deficiencia de ADAMS-13 en pacientes con sospecha de PTT. Para ello toma pues, parámetros como por ejemplo el recuento plaquetario, los datos de hemólisis, si tiene cáncer y valores de creatinina, etc. Con esto se realiza una puntuación y en este caso nuestra paciente tenía una puntuación de 3 que corresponde con un riesgo bajo de presentar deficiencia de ADAMS-13. Por lo tanto, con todos estos datos descartamos que fuera en principio una PTT. Entonces luego continuamos con el SU o el SUA. En esta patología, pues la afectación es de predominio renal, con proteinuria, habitualmente por debajo de rango nefrótico, pero puede ser en rango, microhematuria e hipertensión. ¿Qué pasa? Que descartábamos SU porque nuestra paciente no había tenido antecedente de infección, además la toxina SIGA, el coprocultivo, todos los parámetros microbiológicos fueron negativos. Con respecto al SUA, que sabemos que es la alteración de la vía alternativa del complemento, pues muy pocos laboratorios hacen esta determinación y además tardan mucho. Por lo tanto, lo que se hace habitualmente es primero descartar causas secundarias y si se ha descartado todo, entonces sí que se considera SUA y se trata con eculizumab. Entonces, eso es lo que hicimos, empezar a descartar todas las causas secundarias. De causas secundarias a destacar, bueno, pues tendríamos las causadas por fármacos, como por ejemplo el cisplatino, los inhibidores de la calcineurina y los anticonceptivos orales. Nuestra paciente no había tomado nada de eso. Otro serían los trastornos, digamos, de la gestación, la preeclampsia, el HELP, cosa que también se descartó, pero preguntando a la paciente sí que es cierto que nos comentó que había tenido historia de 2 abortos en el pasado. Y luego también se descartaron otras causas como por ejemplo la hipertensión maligna o las neoplasias por pruebas de imagen. Entonces nos quedamos con el lupus y con el síndrome antifosfolípido.
Además, si nos acordamos, en las consultas de reumatología habíamos visto que tenía un anticuerpo anticardiolipina IgM positivo. Entonces, empezamos a sospechar un síndrome antifosfolípido. Esto es una patología que se da habitualmente en mujeres de edad media y que se caracteriza por tener una AMAT, lo que hemos dicho, con anemia hemolítica microangiopática y la trombopenia periférica por consumo. Para ello nos basamos en los criterios de Sapporo. Es preciso tener un criterio clínico más un criterio de laboratorio. Los criterios clínicos incluyen la trombosis arterial o venosa o la morbilidad obstétrica, entendida como partos prematuros, como abortos o como preeclampsia o eclampsia. Nuestra paciente cumplía todos los criterios, que ya lo habíamos visto en la biopsia renal, las trombosis, y nos había contado el antecedente de aborto. Y además cumplía un criterio de laboratorio que eran los anticuerpos anticardiolipina. ¿Qué clínica tiene el síndrome antifosfolípido? Pues la predominante es la renal, con proteinuria hematuria e hipertensión, seguida de la cerebral, la pulmonar, la cardíaca y la cutánea. En este caso existe una manifestación especial que sería el síndrome antifosfolípido catastrófico, que es una variable muy agresiva que tiene múltiples afectaciones trombóticas a la vez o en un periodo muy corto de tiempo en diferentes órganos y al final se da el fallo multiorgánico. Es similar a una sepsis severa porque desencadenó una tormenta de citoquinas. Nuestra paciente incluía el daño renal, el pulmonar y el cardíaco, si os acordáis del primer ingreso en cardio. Entonces, el síndrome antifosfolípido también se clasifica en primario o secundario. Primario se trataría cuando únicamente tenemos el síndrome antifosfolípido de forma aislada y secundario es cuando va asociado a otra enfermedad. En un tercio de los casos, a lupus. Entonces nos planteamos, bueno, vamos a ver si nuestra paciente cumple criterios de lupus. Para ello nos basamos en la clasificación de los criterios de EULAR de 2019 y es necesario tener 10 o más criterios puntuación para cumplir el diagnóstico del lupus. En nuestro caso, la paciente cumplía con unos cuantos, por lo tanto, acabamos diagnosticando también a la paciente de lupus. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome antifosfolípido? Pues se basa en estos tres pilares, que sería la anticoagulación, primero con heparina de bajo peso molecular y después con antivitamina K, los corticosteroides como antiinflamatorios y la plasmaféresis, ya que retira los anticuerpos y las citocinas que están circulantes y restaura los anticoagulantes naturales con el plasma con el que se repone y o inmunoglobulinas intravenosas. Esto también catastrófico es el tratamiento con eculizumab y con ciclofosfamida si además asocia lupus. Entonces, con todo esto, el diagnóstico final de nuestra paciente es una microangiopatía trombótica secundaria a un síndrome antifosfolípido catastrófico con el compromiso cardíaco, pulmonar y renal. Y además, por otra parte, tiene un lupus eritematoso sistémico por criterios clínicos y de laboratorio, pero que no estaba presente en la biopsia renal. Entonces, al final, en el riñón lo que tenemos es su enfermedad renal crónica secundaria a la nefropatía diabética agudizada por la MAT, pero no tenemos nefropatía lúpica en la biopsia. Por lo tanto, volvemos al ingreso de nuestra paciente y vamos a ver con qué estuvo en tratamiento. En tratamiento se encontraba con corticoides y hidroxicloroquina ya desde las consultas. Y viendo todos estos resultados, se inicia la primera dosis de rituximab y se pone la anticoagulación. Viendo más adelante que no es muy efectivo porque de hecho la hemoglobina ha bajado y las plaquetas también. La creatinina sí que sigue estable pero con la urea bastante elevada y se sigue consumiendo el complemento y se sigue observando datos de hemólisis en la analítica. Por lo tanto, un consenso con reumatología y después de transfundir 2 concentrados de hematía se decide iniciar la primera dosis de eculizumab con muy escaso rendimiento porque prácticamente permanecieron todos los parámetros iguales tras su administración. Con todo esto y en seguimiento por hematología se decide descartar, se decide hacer el estudio de citopenias porque a veces la anemia era regenerativa, pero a veces era regenerativa. Entonces se realiza una biopsia de médula ósea el día 30 de octubre. Viendo que todo continuaba igual, se decide iniciar inmunoglobulinas durante 5 días consecutivos, del día 31 de octubre, y después de transfundir múltiples veces a la paciente, viendo que incluso tenía un empeoramiento con respecto a las analíticas previas, se decide seguir poniendo eculizumab.
todo esto nos reunimos los tres servicios y, bueno, aquí hubo disparidad de opiniones. Se planteó plasmaféresis versus ciclofosfamida y los reumatólogos abogaban más por por hacer plasmaféresis. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos daba bastante miedo porque la paciente estaba con 47.000 plaquetas y además cuando se realizó la biopsia de médula ósea hizo un hematoma glúteo bastante importante. Entonces, bueno, al final se decidió esperar un poquito a ver si había respuesta con el tratamiento médico y se puso la segunda dosis de rituximab, continuando exactamente igual a nivel analítico, y el día 10 del 11 la tercera dosis de pulizumab. Como veíamos que no mejoraba la paciente, al final el día 13 de noviembre se decidió, previa transfusión de 2 pools de plaquetas, poner el catéter y hacer la primera sesión de plasmaféresis con reposición de plasma. Y la paciente nos hace una reacción anafiláctica cutánea, que gracias a Dios fue autolimitada, y en las sesiones previas con premedicación no hubo ninguna incidencia más. Se hizo la segunda, la tercera, la cuarta y la última plasmaféresis con retirada del catéter porque había estado sangrando previamente. Y vemos que con bastante escaso rendimiento el tratamiento de la plasmaféresis, porque a nivel de la plaquetopenia sí que había mejorado un poquito, pero la hemoglobina seguía peor, la creatinina estaba estable, pero tampoco mejoraba y se seguía consumiendo complemento. Dimos la cuarta dosis de eculizumab después de esto y finalmente el día 22 de noviembre, viendo que analíticamente se mantenía estable, se decidió dar el alta con inicio de micofenolato como tratamiento domiciliario y con un control muy estrecho en consultas externas por los 3 servicios. A todo esto, durante el ingreso salió el resultado de la biopsia de médula ósea y se vio una médula ósea disfuncional con hipoplasia de las 3 series y transformación gelatinosa medular. Esto lo comentamos con hematología porque aquí nos perdíamos un poco y nos comentaron que es un hallazgo muy infrecuente que se ha visto en algunos casos de desnutrición por alcoholismo, por anorexia nerviosa o por lupus en muy pocos casos, que el tratamiento es únicamente el soporte transfusional y nutricional y tratar la causa y que en algún caso se ha tratado con micofenolato, pero faltan muchos datos y que lo único que saben es que tiene muy mal pronóstico, pero no se sabe por qué. A todo esto, la paciente pues, se fue viendo en las consultas de las 3 especialidades y se mantenía más o menos estable hasta que en la última consulta del día 5 de diciembre se observa un empeoramiento de la anemia, ya estaba en 7, también de la función renal, agudización a 3,4 de creatinina e hiperpotasemia, y lo único que sí que se mantenía bien eran las plaquetas, en 190.000, que era la mejor cifra desde hacía mucho tiempo. Entonces, finalmente se comenta y se decide volver a ingresar a la paciente en reumatología el día 5 y, de hecho, permanece hasta la actualidad ingresada. Bueno, esta es un poco la bibliografía en la que me he basado y nada, gracias por todo, feliz Navidad y bueno, os dejo una foto de la Catedral de Burgos que está muy bonita en estas fechas. Y nada, bueno, como conclusión, decir que el caso, aparte de que fue complicado por el tema cronológico, también le añadió complejidad el tener a 3 servicios a la vez intentando decidir sobre la paciente. Y bueno, cualquier recomendación, sugerencia del tratamiento de manejo, pues es bienvenida porque la paciente ahora mismo está ingresada y se está poniendo bastante mal. Ahora mismo está con una diátesis hemorrágica, con unas rectorragias masivas, con un sangrado activo colónico que no se termina de poder embolizar y sí que se está poniendo mal clínicamente. Así que pues nada, muchas gracias. Buenas. Quito compartir la pantalla, ¿vale? Vale. Espera, a ver si lo puedo hacer. Vale. Simplemente, si queréis, vamos dando paso a lo que es la discusión. No sé si alguien quiere Sí, hacer una Marco, pregunta. nosotros tenemos, sí, aquí en el PSET Perfecto. tenemos varias. Celia, muy chula la presentación, el caso muy chulo. Queríamos preguntar primero todo el tema que al principio se ha pasado muy rápido, del tema de la miocardiopatía dilatada que tuvo, que se sospechó súper rápido. No entiendo mucho, bueno, no entendemos como de
por esa miocardiopatía dilatada, directamente ya como que mandaron a Reuma para hacer un estudio sospechando ya una enfermedad sistémica. Y luego lo otro es, ligando un poco con esto, que está diagnosticado de un síndrome catastrófico por afectación pulmonar, cardíaca y renal, pero queríamos saber un poco más qué afectación cardíaca pulmonar, si hay algunos criterios que te dicen tienes que tener esta afectación cardíaca pulmonar para diagnosticar de catastrófico, que explicar un poquito por qué, más detalle por qué ese diagnóstico de catastrófico. Bueno, pues la primera pregunta en el ingreso fue porque eso se hizo el cateterismo y ya se vio la hipertensión pulmonar severa, que es habitual que en el síndrome antifosfolípido haya trombos a nivel pulmonar que causen esto. Entonces, entre esto y la serositis, porque tenía el derrame pleural bilateral y el derrame pericárdico, pues en una paciente tan joven sospechan que pueda haber algo más, además con la afectación renal. De hecho, al principio empiezan a tirar por ahí, por eso dicen, bueno, pues vamos a mandarlo a reumatología. Vale, gracias. Y luego lo de catastrófico, ¿se necesita una biopsia pulmonar o algo? ¿O con qué criterios dices que tiene, con qué afectación pulmonar o cardíaca puedes decir que es un catastrófico? ¿Tú lo sabes? Pues en principio, claro, en la renal sí que teníamos la biopsia. En la pulmonar y en la cardíaca yo creo que no es preciso, viendo que en una sí que la hay y que además la clínica justo coincide con el empeoramiento. O sea, quiero decir, no tenía ningún antecedente de esto y de repente debuta con todo esto a la vez. La verdad que desconozco si es preciso una biopsia. Yo creo que con el criterio clínico es suficiente. Vale, y luego la última. Cuando os planteasteis plasmaferesis o ciclofosfamida, ¿por qué pasasteis luego de rechazasteis plasmaferesis y pasasteis otra vez a rituximab? ¿Por qué no os planteasteis ahí siendo un lupus ciclofosfamida? El rituximab era porque seguíamos con las dosis, o sea, seguíamos con el tratamiento que fue el primer tratamiento que se puso. La ciclofosfamida sí que es cierto que nosotros queríamos ponerla, lo que pasa que los reumatólogos eran un poco los que llevaban la voz cantante en esto, decían que como no había nefropatía lúpica en sí y que tenían miedo de inmunodeprimir a la paciente, pues la verdad que fue muy complicado tomar esta decisión y fue un poco por ellos que estaba a su cargo y fue complicado. Por eso digo, es complicado ponerse de acuerdo. Nosotros, me acuerdo el caso, nosotros esto lo discutimos mucho en la sesión clínica porque sospechamos que podía haber un lupus de base, ¿no? Por el comportamiento de la paciente, una mujer de una relativa 60 años. Y en la biopsia es verdad que hablan de enfermedad renal diabética, pero cuando la leías bien ponía que había focos de proliferación mesangial. Nos despistaba, pero el problema es que la inmunohistoquímica era totalmente negativa, cosa que no cuadraría con el lupus. Entonces nosotros lo hablamos, les planteamos varias veces poner la ciclofosfamida, pero ellos insistían desde reumatología, que eran los médicos que la tenían a su cargo, que no tenían la indicación porque no tenía el diagnóstico de nefropatía lúpica. Y en esas llega pues, la original y le hicimos la plasmaféresis, se le puso el rituximab, se le puso el eculizumab, pero no conseguimos que le pusieran, a pesar de que insistimos bastante, ¿eh? O sea, ahí estuvimos yendo a hablar con ellos y tal, pero bueno, decían que los criterios de tratamiento no los cumplía y que había que seguir con la pauta que ellos consideraban que... Y claro, ahí ya no podemos entrar porque el paciente no estaba ni a nuestro cargo ni tenía una afectación renal que justificara el uso de ciclofosfamida como tal. Pero bueno, que nos quedó ahí esa duda, nos ha quedado esa duda, ¿no? De si haberle puesto la ciclofosfamida o no, porque es verdad que esa proliferación mesangial, que parecería un tipo 2, al no tener depósitos inmunes de ningún tipo, nos deja un poco descuadrados. Al final nosotros intentamos centrarnos en tratar lo que nos atañe a nosotros, que era un poco la MAT, y les dejamos a ellos a cargo de las decisiones del antifosfolípido como tal. Vale, gracias. De hecho, a mí me gustaría saber vuestra opinión sobre haber puesto ciclofosfamida o no, porque a mí el lupus me cuadraba muchísimo, pero vamos, como no había una nefropatía lúpica como tal, pues claro, no pudimos entrar un poco nosotros ahí, pero vamos, yo clínicamente se comportaba como tal y no sé, yo no me he quedado con las ganas de ponerlo, pero bueno, no sé, si alguno de vosotros tiene otra opinión o pensáis que hubiera valido la pena o valdría la pena probar
con la ciclofosfamida o... Sí. Hola. Hola. Bueno, somos del clínico. Celia, enhorabuena por tu caso clínico, muy guay. Creo que al mismo tiempo que tú estabas, que vosotros estaban con ese caso, nosotros también estábamos más o menos por la misma fecha con un antifosfolipídico catastrófico. Entonces, cuando estuvimos leyendo y tal, al finalmente hicimos el diagnóstico porque lo característico del antifosfolipídico catastrófico es que hace múltiples zonas de ictus. En nuestro caso, hicimos pruebas de imagen, tanto TAC como resonancia magnética, y tenía que tenía ictus en vaso, tenía zonas de infarto en vaso, en riñón y en tallo cerebral. Entonces me llama la atención y quería preguntarle si hicieron alguna prueba de imagen en donde viesen zonas de isquemia. Y lo otro es que en nuestro caso era una chica joven de 36 años que fue muy bien. Lo que se hizo fueron 5 plasmaféresis y creo que 4 tandas de culizumab y a casi de culi. En nosotros de culi y rituxi, sí. Y tiene ya una función renal más o menos normal. Entonces te queríamos preguntar eso, si se hizo alguna prueba de imagen para dar el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico catastrófico. Pues es que sí que se hizo el PET-TAC, de hecho desde las consultas, y salió normal. En principio se descartó patología tumoral, pero tampoco había ningún hallazgo llamativo especial. Por eso al principio estábamos tan perdidos. No, vamos, que yo sepa, no se vio. ¿Hicieron prueba cerebral o prueba Se abdominal? le hizo un TAC simplemente. Y no. Y nada. Sí. Un momento más, que hay otra pregunta aquí del clínico. Se oye un poco mal. Nada, es una pregunta de logística casi, pero es que en el clínico la biopsia renal solo está indicada por el nefrólogo, no sé en los demás centros si el reuma o otro servicio indica una biopsia renal, porque me llamó la atención que quien indicó la biopsia fue el reumatólogo. Bueno, nos lo consultó, lógicamente. O sea, todo esto estábamos en contacto desde consultas externas. Entonces nos comentó el caso y nos pareció bien que la ingresaran para un manejo conjunto. Ah, pero sí que Sí. ingresa en O sea, reuma. el ingreso era a cargo de reumatología, pero era todo en conjunto. O sea, la biopsia no la pidió reumatología, nos consultó si valía la pena y pensamos que sí, nosotros, y la indicamos nosotros, no reuma. Es un caso que nos llegó a nosotros un poco de rebote cuando empezó todo el brote este. Si alguien más quiere preguntar, si no, Sí, ¿alguien más quiere nosotros, preguntar? Perfecto. nosotros, sí, ¿se nos oye? Sí, ¿no? Sí. Vale, sí. ¿Qué tal, Celia? Bueno, enhorabuena porque ha estado muy bien. Un repaso así un caso un poco catastrófico, cuando pensabas que no se podía complicar más, ya salía por otro lado. Entonces a nosotros nos ha gustado mucho porque nos ha servido como un poquito de repaso general. Y teníamos 2 preguntas. La primera era cuando en la biopsia, cuando la paciente tenía deterioro de función renal, al principio de todo, que todavía no se sabía ni la biopsia ni nada, nos ha llamado la atención que tenía proteinuria, pero no llevaba ni ECA ni ninguna NA2. ¿Esto por qué era? Y luego Pues Sí, sigue, perdona. Pues no llevaba nada porque no la llevábamos nosotros en consulta, no teníamos seguimiento de la paciente. Entonces, cuando ingresó, pues nos encontramos eso, que sí que tenía estos antecedentes, pero que no llevaba ningún tratamiento para ello. Luego se le puso. Vale, y luego quería preguntar también si en algún momento se llegó a plantear la rebiopsia. Porque se biopsió Pues la una verdad vez es que no sé yo. Vale, pues. no, como quedaba claro y nos cuadraba con la sintomatología y con el cuadro, no se planteó rebiopsia, no, la verdad que no. Además, tiene un riesgo de sangrado muy elevado, ya nos daba miedo hacer la plasmaféresis, rebiopsiar más, viendo después además los hematomas que estaba haciendo con las biopsias que le íbamos haciendo. Vale. Buenas, si nadie tiene más preguntas, uno efectivamente yendo un poco en el mismo camino de la última intervención, esta señora ha tenido una función renal muy estable, aparte, y sobre todo la afectación era hematológica, que yo creo que
Eso es. Después seguro habrá alguien más experto que yo, pero yo creo que también esto a lo mejor ha hecho que se planteara más utilizo de rituximab respecto a ciclofosfamidas. Eso es. Pero el otro, efectivamente, lo que llama atención que justo al último ingreso hay un deterioro de función renal muy franco respecto a un basal que se ha conservado durante varios meses. Entonces, yo no sé si esto, la sospecha que sea funcional o, por ejemplo, podríamos... Lo digo porque efectivamente no había afectación renal del basal con una imágenes inmunológica totalmente negativa, entonces la inmunofluorescencia, perdonáis. Entonces, ¿ahí qué sospecháis? ¿Que podría ser una crisis hipertensiva, que son típicos del síndrome antifosfolipido, o un infarto renal, o todo funcional? ¿Cuál es la sospecha del deterioro de función renal actual? Pues es que la paciente, el estado general es sorprendentemente bueno, tanto bueno, justamente ahora ha empeorado, pero tanto en el ingreso como cuando la seguimos este tiempo en consultas externas, la paciente está completamente asintomática, sin clínica de nada, con las tensiones bastante bien controladas. Entonces, no, pues la verdad que no sabemos, no había ninguna causa funcional a priori de ese deterioro. Luego sí que es cierto bueno, que mejoró. Ella en principio parecía que estaba bien. Ahora mismo la creatinina está en 2,5, 2,7 creo recordar. El problema es que ahora sí que se está complicando porque ha empezado a sangrar. Yo no sé si es que había algún sangrado que aún no estaba dando la cara y ahora ha empezado a dar la cara. Pero bueno, esta es la situación. Yo no sé, Y- Sergio, si recuerdas... ¿El qué? ¿El qué? No sé si recuerdas si tenemos una prueba ahora de los últimos 3 días. La última prueba es un TAC con un sangrado a nivel del colon, pero previamente del ingreso a estos últimos 3 días sí que es cierto que no teníamos ninguna prueba. Estábamos intentando evitar el TAC con contraste en la medida de lo posible. Si nadie más quiere comentar algo, vale, enhorabuena, por supuesto, al caso, y también veo que la discusión sí que ha generado mucha discusión. Probablemente casos abiertos así dan un poco más cabida. Y nada, os deseo felices fiestas y ya nos vemos en el próximo Nefroberenar, que será en enero. Que por supuesto os recuerdo que en enero hay ya hay la reunión de hemodiálisis de residentes, el 26-27 de enero. Un saludo a Venga, todos y felices fiestas. felices fiestas. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, felicidades.